Muy buenas, mi nombre es Jacobo Bravo y en este video, como lo ven en el título, vamos a hacer una comparativa entre tres manejadores de bases de datos: Oracle, MySQL y SQLite. Como podemos observar, tenemos un pequeño cuadro comparativo que no va a ser el único. Vamos a tener varias diapositivas en donde vamos a comparar estos tres manejadores de base de datos por diferentes criterios. Primero que nada, la definición. Es lo que más se parecen los tres. Son sistemas gestores de bases de datos, cada uno con ciertas características. Por ejemplo, el de Oracle está desarrollado por una corporación, una compañía específica, Oracle Corporation. Luego tenemos el SQLite, que está contenida, o sea, tiene como característica que es una base de datos muy pequeña, alrededor de 275 kilobytes, y es un proyecto de dominio público de software libre. Y de MySQL también es un sistema gestor de bases de datos con una licencia dual, pública y comercial. En cuanto al uso de estos sistemas gestores de bases de datos, encontramos que el de Oracle es usado por excelencia en el mundo comercial y empresarial, ya que estos son principalmente las únicas entes o entidades que pueden permitirse los altos costos de los productos de Oracle. Tenemos el SQLite. Es ideal y ampliamente usado en dispositivos móviles, ya que por su pequeño espacio es muy versátil a la hora de diseñar algunas aplicaciones cuya base de datos se encuentre en la misma memoria y que sea muy pequeña. Y MySQL es uno de los más populares, sin duda alguna, porque combina robustez con cero costo. Y el ejemplo es que MySQL es usado por muchas compañías grandes, como lo vemos aquí: Facebook, YouTube, Twitter y Wikipedia. En cuanto a las características, encontramos que Oracle es soportado desde un PC de escritorio hasta mainframes, es decir, computadoras dedicadas. Esto le da también cierta versatilidad en el uso. Está hecho con arquitectura cliente-servidor, ya que la compañía Oracle Corporation da el servicio de la base de datos alojado en servidores de la misma compañía ubicados físicamente en otro lugar del planeta. Es muy potente, soporta decenas de combinaciones de hardware y software sin cambiar una línea de código, lo cual lo hace muy importante y muy fácil de manejar para empresas que tengan varias combinaciones de la que acabo de decir, hardware y software. En SQLite resaltamos que es, como ya lo decíamos, de poco tamaño. Sin embargo, es muy robusto y aparte es independiente, es autocontenido, no necesita servicios del exterior de la misma base de datos. Es muy potente, muy rápido. El código fuente es público y está muy bien documentado, lo que permite resolver pequeñas dudas o problemas que tengamos con el uso de SQLite. Es ideal, como ya lo decíamos, también para ordenadores de bajas prestaciones, incluyendo los móviles, que son el principal uso de SQLite, y funciona en memoria. Esto quiere decir que todo funciona en el disco duro donde se instala o incluso desde un pendrive. En MySQL es altamente difundido en el universo de los sistemas gestores de la base de datos. También provee muchas funciones e información sobre la base de datos, es decir, es bastante intuitivo y da mucha información adicional. Nos encontramos que es multiplataforma, es usado en Windows, en iOS, en Mac, etcétera. Y además cuenta con un sistema de privilegios y contraseñas bastante importante, lo cual lo hace bastante seguro. En cuanto al precio, encontramos que Oracle, bueno, es conocido por el alto costo de sus productos y sus licencias, por lo tanto es muy usado en el ámbito empresarial. En SQLite el precio es de software libre y gratuito en ciertas ocasiones. Tiene algunos servicios que son de pago, pero por lo general la gran mayoría de funciones son gratuitas. En MySQL encontramos también que es gratuito de pago, lo que hablábamos sobre las licencias públicas y comerciales. Para soluciones empresariales puede tener servicios adicionales de almacenamiento en la nube y soporte técnico. En cuanto a las funciones de estos sistemas gestores de base de datos, comenzamos con Oracle. Tiene un análisis de rendimiento. Pueden las empresas estudiar los rendimientos que tiene la base de datos, las velocidades de respuesta y muchas otras capacidades a manera de poder mejorarlas y con eso mejorar el rendimiento de la misma empresa. Consultas, permisos de acceso, hace copias de seguridad, muy importante hoy en día para
evitar pérdidas en los datos, o da gestión de almacenamiento de datos, lo que llamamos el almacenamiento en la nube, migración de datos, es multitenencia. ¿Qué quiere decir multitenencia? Es una característica de las bases de datos que una misma base de datos puede servir a diferentes clientes, lo que genera, claro, muchos gastos y mucha dificultad en cuanto a la configuración, pero si se aplica muy bien es bastante útil, ya que, como les he dicho, funciona más que todo para soluciones empresariales, empresas multinacionales que pueden tener muchas sedes y requieren la información todas sobre su base de datos. El replicado de datos, esto es bastante importante y es una característica muy importante de Oracle, que es que cada cierto tiempo realiza copias de seguridad en diferentes servidores que están alojados en diferentes lugares del mundo, lo cual si hay un fallo en cierto servidor, hay seguridad de que estos datos no se van a perder, ya que se ha realizado copias de seguridad en otros servidores en otro lugar del mundo. Y aparte, ofrece soporte técnico. En SQLite encontramos la API, que básicamente es un recurso que permite extraer todos los datos de una base de datos para realizar cualquier seguimiento o estudio y poder estudiar, bueno, estos datos para cierto uso específico. El almacenamiento seguro de datos es una característica importante, ya que como el SQLite funciona simplemente o directamente en la memoria, está bastante seguro de que intrusos o personas ajenas a la base de datos puedan acceder a este mediante internet, por ejemplo. Más o menos con eso va lo de base de datos integrada. Esta base de datos tiene búsqueda y filtro, captura y transferencia de datos, realiza también copia de seguridad y recuperación. Podemos estudiar los datos en tiempo real, ofrece también gestión de almacenamiento de datos, también ofrece replicado de datos y soporte técnico. En el caso de MySQL, encontramos también posee la función de la API. Es considerado un gestor bastante seguro. Tiene autenticación que resalta bastante en todos los ámbitos en MySQL sobre el uso de contraseñas y de usuarios. Base de datos integrada en MySQL, permisos de acceso, ofrece copia de seguridad y recuperación, también gestión de almacenamiento de datos y auditoría, gestión de usuarios, replicado de datos y supervisión en tiempo real. Como podemos observar en este caso, todas las bases de datos ofrecen funciones que en algunos casos son iguales en todas, pero unas que otras resaltan, y es lo que los hace únicas en el cierto modo en las que trabajan. Es decir, Oracle funciona bastante mejor para empresas grandes, SQLite para aplicaciones móviles y MySQL es bastante variada, puede usarse en cualquiera de las dos, pero es también igual muy usada. En las ventajas que podemos encontrar es que en el caso de Oracle es soportado por una gran cantidad de idiomas y configuraciones de hardware y software. Muy importante, plenitud de funciones en el lenguaje estructurado. Al ser el más usado por personas de empresas, es importante que mantenga todas las funciones originales del lenguaje SQL. Es mucha potencia, es bastante intuitivo y tiene servicio en la nube. En SQLite encontramos poco espacio de almacenamiento, bastante importante para lo que en realidad se usa, gratuito en su gran mayoría, robusto y rápido, permite la optimización de bases de datos locales en móviles, librerías para acceso desde muchos lenguajes de programación, bastante importante también, gran comunidad de usuarios que permite la documentación, lo cual es un punto muy a favor teniendo en cuenta que no es un proyecto de una empresa. Y en el caso de MySQL, tiene muchas funcionalidades y mucha información, es gratuito y fácil de usar, es de bajos requerimientos, almacenamiento de datos muy seguro, es rápido, apto para acceso vía internet y es bastante apto también para la escalabilidad en un sistema. ¿Qué desventajas podemos encontrar? Bueno, en Oracle principalmente el alto costo. Es solo disponible en grandes conglomerados y multinacionales que pueden permitirse ese gasto. Se requieren profesionales para el área de soporte técnico, ya que puede ser bastante o un poco complicado la hora de optimizar, configurar, etc. Una pequeña desconfiguración puede hacerlo muy lento y en general tiene un elevado costo de la información. En SQLite, las desventajas que podemos encontrar es la poca tendencia a la escalabilidad.
carece de funciones de seguridad y administración de usuarios. No se puede personalizar. Y como plus ponemos no apta para base de datos de altas prestaciones y no es multiusuario. Pongo plus ya que si vas a utilizar SQLite, conoces para lo que se usa en verdad. Entonces, si vas a hacer una base de datos móvil, es evidente que no va a ser para muy altas prestaciones y que generalmente es para un único usuario. Y en el caso de MySQL, muchas utilidades no están documentadas. Y esto es algo que es generalizado por muchas personas que lo usan. Se necesita conocimientos medios para la configuración de la base de datos. La sintaxis es ligeramente diferente al SQL convencional.